Exacto, perfecto. Pues ya podemos empezar entonces cuando queráis. Perfecto. Hago una breve introducción, muy breve para tampoco consumir tiempo de la reunión, que no se trata de introducciones, se trata de contenido que vas a presentar. Pero como os comentaba al principio, este es un webinar de los seguidos que estamos haciendo de Fomento a la TUI. Es uno de los principales canales que tenemos para mantener contacto tanto del banco con las universidades, sino también de las universidades con las demás universidades. Aquí intercambiamos contenidos, ideas, los principales proyectos, principales temas que tenemos relacionados a la TUI. Este es uno de los canales para discutirlo. Y cuando hablamos de los principales servicios ofrecidos para la TUI, aquí está el tema de firma electrónica. Raúl Rubio, muchos le conocéis, es una persona que nos apoya mucho como asesor legal de todos los temas que corresponden a la TUI. Es una persona que conoce mucho la tarjeta, las universidades, el entorno universitario, y conoce mucho también el tema de firma electrónica. Y por eso le hemos invitado a que nos impartiera esta ponencia. Tenemos aquí, por si toca alguna pregunta y que necesite una complementación, también tenemos a participantes de firma profesional. Tenemos a Patricia, que también está conectada. Tenemos a los observatorios. De meter más pucha, yo lo hablé yo con y está presente de que lo algo que tenemos que hacer ahora Hola. ¿Sí? Hola, muy buenas. Hola, buenas. Pues tenemos aquí también a los observatorios conectados, aquí por si surge alguna pregunta técnica desde el punto de vista de la TUI, de la aplicación y tal. Así que tenemos aquí un entorno bueno y completo para discutir el tema de firma electrónica. Yo voy a solicitar a todos aquí, como os comenté anteriormente, yo por la aplicación esta, yo tengo la capacidad de poner todos en el mute, pero a medida que se incorporan nuevos participantes, la aplicación no los mutea. Así que es importante también que cada uno de nosotros nos pongamos a nosotros mismos en el mute para evitar ruidos, evitar interrupciones de la presentación, y utilicemos el chat de Webex como el principal canal para preguntas y comentarios. Yo estaré aquí apoyando a Raúl a lo largo de toda la presentación, mediando un poco la conversación, pasándole las preguntas, asegurando que el tema siga bien. Y espero que os sea útil, ¿no? Espero que os resulte interesante la presentación. Vuestros comentarios también posteriormente al webinar también son muy bienvenidos. Así que Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu presentación. Y cuando quieras, tienes ya el control. Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a todos los que habéis podido asistir a este webinar. Yo voy a intentar más o menos acabar un poquito antes la presentación para que nos dé tiempo a una ronda de preguntas, por lo cual lo que voy a intentar sobre todo es hacer una exposición de los elementos fundamentales de este Reglamento Europeo de Confianza Digital. Soy consciente de que muchos de los que estáis asistiendo a este webinar no estáis ubicados en Europa, estáis ubicados en otros países, sobre todo en Latinoamérica. Sin embargo, sí que me parece que el contenido de este reglamento es relevante desde un punto de vista global. Es decir, es un cambio muy significativo en el modelo de firma electrónica, en el modelo de confianza digital de la Unión Europea, que creo que puede tener un impacto no solo en la región, no solo en Europa, sino un impacto global, porque supone un cambio significativo de la forma en la que se había regulado este mercado hasta ahora, ¿no? Por tanto, yo os invito un poco a que hagáis tengáis esa visión, ese análisis, ¿no? Y yo no voy a entrar tampoco en el detalle de particularidades, sino más bien, sobre todo, tener una visión global que os permita poder anticipar o poder intuir por dónde van a venir los cambios a nivel global en la regulación de la firma electrónica como consecuencia del impacto que pueda tener este reglamento europeo en otras jurisdicciones y en otros países, ¿no? No en vano, el contexto en el que surge este nuevo reglamento viene determinado por la directiva que hasta ahora está en vigor, la directiva de firma electrónica,
que era del año 1999, es decir, en tecnología 16 años es una barbaridad de tiempo, y parece que era obvia la necesidad de modificar la regulación de la firma electrónica a nivel europeo, entre otras cosas, más allá de por el mero paso del tiempo, por su manifiesto fracaso en ámbitos muy concretos, ¿no? Uno de ellos era la extensión masiva de la firma electrónica, que a lo largo de todos estos años, y a pesar de lo que parecía que apuntaba el regulador en su momento, no se llegaba a producir. Es decir, la firma electrónica hasta hace muy poco, relativamente pocos años, estaba muy restringida su uso al ámbito de las administraciones públicas, de las relaciones de los ciudadanos con las administraciones públicas, muy poco extendida en el sector privado, y donde la regulación, lejos de haber supuesto, a mi juicio, esto ya es una valoración personal, un apoyo al desarrollo de la firma electrónica, en realidad ha supuesto en cierta medida una barrera, porque la preocupación legal que generaba en las asesorías jurídicas de las empresas y de las organizaciones, la complejidad de la regulación de firma electrónica hacía que muchas veces pues se buscasen otro tipo de soluciones para interrelacionarse por medios electrónicos, o incluso, pues como lamentablemente, pues esa relación electrónica se evitase y se mantuvieran pues mecanismos de comunicación más tradicionales, ¿no? Entonces, el nuevo reglamento trata de paliar ese elemento que podemos llamarlo de usabilidad, de practicidad, de integración de la firma electrónica como una tecnología más, una herramienta más, con cierto respaldo legal, y luego un elemento también que había fallado manifiestamente, que era la interoperabilidad entre los distintos países de la Unión Europea. Cada uno de los reguladores de los Estados miembros, a pesar de que la directiva era común para todos ellos, la forma en que había hecho el desarrollo, la transposición de esa directiva en cada uno de los países, pues al final había creado de facto micromercados, mercados nacionales, donde los prestadores de servicios de certificación de cada país fundamentalmente operaban en ese país, en su país de origen, y donde no había una facilidad para interoperar. Esto, claro, obviamente tenía un impacto muy directo en la capacidad de las empresas para operar en un entorno global, en un entorno electrónico, desde su país de origen, en ámbitos como podía ser la contratación pública o en ámbitos de relación más del derecho privado. Entonces, este reglamento trata de paliar eso, bueno, de alguna manera estableciendo un margen más flexible, más amplio, es decir, ya no solo se regula la firma electrónica, se regula la identidad digital y los servicios de confianza, y se da cobertura a otros elementos que tanto desde un punto de vista tecnológico como desde un punto de vista funcional estaban ya operaban, ya existían en el mercado, pero estaban huérfanos de regulación, ¿no? Y luego, por otro lado, pues frente a la batalla más tradicional que se había dado entre los países del arco mediterráneo, España e Italia sobre todo, muy formalistas en la forma de identificación, y los países más anglosajones, mucho más prácticos, menos formalistas, pues se establece un mecanismo que, como vamos a ver, pues permite que esa interoperabilidad se dé en todo caso, permitiendo el aplicar los requisitos del país de origen a cada uno de los prestadores, ¿no? En definitiva, parece que esto es un mecanismo para apoyar las relaciones transfronterizas, además también por un elemento clave, y es que, como tal reglamento comunitario, al no ser una directiva, el reglamento es de aplicación directa a los países, no requiere una transposición. Es decir, sería el equivalente a nivel nacional a una ley, y por tanto, desde su entrada en vigor ya sería directamente aplicable a cada uno de los Estados miembros, ¿no? El foco, por decirlo de alguna manera, el foco de poder, el peso, sale de los Estados miembros y pasa a la Comisión Europea en lo que se refiere a la regulación de la firma electrónica y de otros medios de confianza digital en el entorno europeo, ¿no? El ámbito de aplicación, como os decía, afectaría a los distintos prestadores. Tiene una serie de exclusiones importantes. Una de ellas es que no se aplicaría esta regulación
a los entornos cerrados de usuarios, es decir, por ejemplo, si una empresa o una universidad en el contexto interno de esa universidad decide utilizar la firma electrónica o decide utilizar un sello electrónico o cualquier otro mecanismo de identidad digital o de autenticación digital y no tiene trascendencia al exterior, por ejemplo, yo que sé, un elemento como pedir las vacaciones por parte del personal de la universidad, ¿no? Si eso desde un punto de vista externo no tiene ese impacto, estaría sometido a las reglas internas de esa universidad y no al reglamento de firma electrónica. Y otro elemento también importante es que igual en los entornos de firma electrónica o de confianza digital que no sean multipaís, tampoco aplicará el reglamento europeo. Sí, pero multipaís puede ser simplemente con que el prestador de servicios de certificación, por ejemplo, esté en Francia, aunque el resto de la actividad se desarrolle en España, eso ya sí que estaría sometido al ámbito del reglamento. Únicamente supuestos puros de derecho nacional, pues podrían tener una regulación distinta. De hecho, hoy por hoy, a pesar de que este reglamento europeo ya está en vigor, la ley de firma electrónica, en el caso de España, también sigue en vigor, no está derogada, incluso, como veremos, a pesar de que todavía en este momento existen algunas contradicciones, y es de esperar que la ley española se modifique para compasarse con el reglamento europeo, pero nada impediría que para supuestos digamos de derecho español únicamente pues pudiera seguir aplicando, ¿no? En cuanto a elementos clave de este reglamento, una de las diferencias mayores es, primero, se establece un marco de reconocimiento mutuo de la identidad electrónica entre Estados miembros y se establece también un mecanismo de, sobre todo para los distintos tipos de servicios, se clasifican entre servicios cualificados y no cualificados. Para los servicios cualificados se establece un régimen de aprobación previa de los operadores que vayan a prestar estos servicios. Esto es un cambio sustancial porque hasta este momento el régimen que aplicaba era de mera notificación. Cualquier empresa que quisiera prestar un servicio de confianza digital o de firma electrónica, con notificar el inicio de su actividad y cumplir con una serie de requisitos formales, podía operar sin más. Ahora, en gran medida por algún escándalo que ha ocurrido en países como Holanda, donde la seguridad del prestador de servicios de certificación se ha puesto en entredicho, se ha abandonado el sistema de notificación por un sistema más estricto, más riguroso, donde, insisto, únicamente los certificados o los servicios cualificados va a ser necesaria esa autorización previa para operar. Y dentro de ese contexto, la autorización previa implica también la asunción de responsabilidad por parte del Estado miembro que asigna o que establece esa autorización. De tal manera que se va a establecer una responsabilidad en cascada en caso de que hubiese cualquier tipo de fallo, vulnerabilidad, error del sistema. De tal manera que si un prestador de servicios de certificación de un país determinado falla, en la medida en que el país, el regulador del Estado miembro que le otorgó la autorización hubiera sido negligente a la hora de otorgar esa autorización, el país respondería frente al resto de Estados miembros por ese hecho dañoso, por esa generación de peligro, ¿no? Entonces esto es algo que realmente desde un punto de vista comunitario yo creo que se ha diseñado pensando en que iba a suponer un refuerzo importante a la hora de facilitar esa interoperabilidad entre Estados, en la medida en que, por un lado, se establecían mecanismos de control previo que permitían al país que otorgaba esa autorización tener una razonable confianza y tener un cierto control sobre lo que se iba a estar desarrollando bajo su paraguas, bajo su ámbito territorial, y al mismo tiempo se establece como contrapartida la obligación de los países receptores de aceptar cualquier servicio de confianza digital cualificado que hubiese sido previamente validado por otro de los países comunitarios, ¿no? Es un modelo
que obviamente en el marco de la Unión Europea y con los instrumentos legales que permiten o que ofrece el modelo de reglamento comunitario, se ha podido llevar a la práctica, no sin una negociación intensa a nivel comunitario, pero que por otra parte pues, es perfectamente imaginable en un entorno latinoamericano, donde pues a través de los acuerdos, los distintos acuerdos multilaterales o los convenios que existen en esa área geográfica, pues se pueda llegar a mecanismos que faciliten la interoperabilidad de servicios de confianza con origen en distintos países. En definitiva, la ventaja de todo esto es de pura competitividad. Es decir, cuanto más abiertos en un entorno electrónico puedan estar las empresas de los distintos países que formen parte de ese marco, más oportunidades, más competitividad va a existir entre esos operadores, menores costes transaccionales por el hecho de poder llevar a cabo esas transacciones por medios electrónicos y en definitiva pues una serie de mejorías en el ámbito de la contratación electrónica para esa región. Por tanto, yo creo que eso es algo que en cierta medida puede tener traslado o puede tener un impacto en otros territorios, ¿no? Se establece, por otra parte, distintos niveles de seguridad en cuanto a los tipos de certificados y se clasifica, como mencionaba antes, distintos servicios de confianza. Más allá de la clásica firma electrónica que todos conocemos, se le da respaldo legal al sello electrónico, que en el caso de España ya tenía un respaldo, pero únicamente en el ámbito de la administración pública, las administraciones públicas, para el tratamiento automatizado de determinadas comunicaciones, podían evitar el tener que firmar esas comunicaciones y simplemente las autenticaban con un sello electrónico. Esto ahora va a ser posible en el ámbito privado y es algo que, por ejemplo, tendrá sentido utilizar en el ámbito de las facturas electrónicas, tendrá sentido utilizar en supuestos donde sea la propia organización la que emita, publique o notifique algún tipo de documento que no necesariamente tenga que ir firmado y por tanto no requiera la incorporación como antes nos ocurría, de una firma electrónica, cuando la única finalidad sea autenticar, demostrar el origen y vincular ese documento electrónico con una determinada organización. También se regulan los sellos de tiempo electrónicos como forma de autenticar la fecha y hora de emisión de esos documentos electrónicos, los certificados que vayan vinculados a estos servicios, obviamente, y también certificados de sitio web y de preservación documental. Es decir, volvemos a lo comentado anteriormente. Como consecuencia de la evolución en estos años de la tecnología, ahora mismo nos encontramos con que hay el famoso HTTPS, ¿no? el acceso a sitios web seguros que llevan incorporado el candadito, pues en la práctica se ha convertido en una seguridad muy relativa y de hecho los hackers en sus ataques de phishing, de suplantación de organizaciones, como uno de los elementos más de engaño, utilizan precisamente certificados de servidor seguro que generan la apariencia en el consumidor de que está accediendo a un sitio seguro, pero ese certificado ni lo ha validado nadie, ni se ha verificado, ni existe ningún mecanismo de control. Esto en el ámbito, por ejemplo, de la banca es esencial, ¿no? Y con el nuevo reglamento se abre la vía para que esos certificados de sitio web también puedan tener la condición de cualificados y, por tanto, exista un respaldo por parte de los reguladores a la hora de verificar y evitar la suplantación de estos en este tipo de servicios o de actividades, ¿no? Se establece, por otra parte, una responsabilidad muy clara, una inversión de la carga de la prueba para el prestador cualificado, es decir, las obligaciones que tenían hasta ahora estos operadores se van a endurecer en gran medida. No va a ser, las barreras de entrada para ser prestador de servicios de certificación o de confianza digital van a ser muchísimo mayores, pero también parece que las garantías que van a poder tener los usuarios se van a incrementar de una manera significativa, permitiendo, si esto fragua, y eso ya es una cuestión que lo tendrá que decir el negocio, no los abogados, si esto fragua,
pues el empezar a, digamos, a tener un refuerzo importante en el ámbito del mercado, ¿no? Bueno, se establecen una serie de criterios también de accesibilidad y esa diferenciación entre cualificados y no cualificados, y se establecen organismos como consecuencia del desarrollo de la entrada en vigor de este reglamento. Cada uno de los Estados miembros tendrá que crear o asignar estas competencias a un organismo que velará por la supervisión del cumplimiento de la regulación de firma electrónica y de confianza digital, y habrá un macro supervisor europeo que coordinará las acciones de todos esos organismos a nivel nacional. Con lo cual, bueno, parece que va a haber una estructura europea fuerte, cosa que hasta ahora no ocurría. Es decir, la competencia y también la gestión del día a día de la firma electrónica estaba en los territorios, estaba en los países, y ahora pasa a tener un ámbito comunitario. Esto además se refuerza con el hecho de que el reglamento en sí prevé un montón de actos de delegación o de normas de desarrollo que se están ya elaborando y que se irán elaborando en los próximos meses y años por parte de la Comisión Europea a través de comisiones de expertos que irán dotando de contenido técnico a este reglamento, que es en cierta medida el paraguas jurídico, pero que va a tener por debajo muchísimo más contenido de tipo tecnológico. Obviamente, el hecho de que la Comisión, bajo este modelo, acabe aprobando la actividad de cada uno de los operadores, pues requiere también una mayor involucración por parte de esos organismos europeos y una serie de elementos que van a permitir determinar las reglas del juego que deben seguir esos operadores, ¿no? Al final, tras ese proceso de aprobación de operadores, lo que se establecerá es una serie de listas de confianza nacionales que podrán ser intercambiadas y accesibles electrónicamente para facilitar el que las herramientas informáticas de una manera automatizada puedan validar certificados y validar servicios de confianza digital. Y luego también se prevé la creación de un sello, una etiqueta, de un sello de calidad, ¿no? De tal manera que el prestador y también el operador, el usuario final de esos servicios de confianza puedan utilizar, si el certificado o el servicio de confianza es de los autorizados por la Unión Europea, puedan utilizar unos sellos en sus sitios web, en su papelería, en su cartelería, en sus comunicaciones, identificando el que han obtenido esa aprobación por parte de la Unión Europea y por tanto esa mayor confiabilidad de cara al usuario, ¿no? En cuanto a la firma electrónica, a nivel material, a nivel de contenido, no hay cambios muy significativos con respecto a lo que ya teníamos, en el sentido en que se establece una obligación, como exigencia del reglamento, una obligación por parte de los Estados de dar a la firma electrónica cualificada el mismo efecto jurídico del que goza la firma manuscrita, y por tanto también a los usuarios en cada uno de esos países. Se deberá garantizar la aceptación transfronteriza de la firma electrónica, y se fijan requisitos para que los certificados cualificados de firma electrónica y los dispositivos de firma cualificada puedan ser válidamente usados en ese contexto. En este sentido, uno de los cambios que sí que creo que merece la pena destacar, porque es muy significativo, es que mientras que en la directiva antigua, ya derogada, se establecía un control del dispositivo de firma por parte del firmante, que parecía, o al menos no se identificaba claramente, pero parecía que debía ser un control físico inmediato, es decir, el chip, por decirlo de alguna manera, en el que estaba alojado el certificado, estuviera gestionado materialmente por el firmante. Esto cambia radicalmente con el nuevo reglamento, y en uno de los anexos, en el anexo tercero, se establecen mecanismos para que el prestador de servicios de certificación pueda almacenar de forma segura las claves que
permitan la generación de las firmas. En definitiva, lo que está validando este reglamento es una práctica de mercado que al menos en Europa se ha extendido muy rápidamente y que ha permitido que, sobre todo en el ámbito privado de las empresas, la firma electrónica se utilice de manera masiva, evitando que el certificado, en vez de estar físicamente en una tarjeta o en un ordenador, pueda estar en un servidor, utilizando, eso sí, tecnología segura, que permita obtener una garantía equivalente a la que supondría el control físico por parte del firmante, ¿no? A través de dispositivos HSM, a través de mecanismos parecidos. En paralelo a este reglamento ya se han desarrollado por parte de la industria estándares que fijan cuáles han de ser esos requisitos para obtener esa seguridad equivalente, y en última instancia lo que se podrá es conseguir una firma electrónica cualificada sin necesidad de tener almacenado físicamente el certificado en nuestro dispositivo, aunque el dispositivo, la TUI, el teléfono móvil o el elemento que en el futuro podamos considerar necesario, será un elemento clave para conseguir una autenticación fuerte y para conseguir que no, por el hecho de que el certificado pueda estar alojado en un servidor, se pierda garantías y se pierda seguridad jurídica. Luego este es un elemento que yo creo que está cambiando significativamente el mercado y que está haciendo que haya cada vez más en los últimos años experiencias de uso de la firma electrónica, como os decía, en entornos privados de manera masiva, con unos ahorros de costes muy significativos, con una usabilidad muy importante y bueno, pues con una experiencia práctica que hará que al final el driver no sea necesariamente el elemento jurídico, sino la demanda de los propios usuarios, ¿no? Raúl, los sellos, sí. Una pregunta, soy Marcos Pequeno aquí, y yo tenemos una pregunta de OTIUC, que es el Observatorio de Cantabria. Así que me imagino que estará conectado Jorge Lanza. Jorge. Sí. Sí, Jorge, adelante. ¿Se te escucha? Raúl, solo era una pregunta que, vamos, afecta a todos. Estás contando mucho la normativa y demás, y era por saber si todos estos cambios se están teniendo en consideración o van a afectar de alguna manera a la potencial CEA o autoridad de certificación que estaba generando el Santander para todas las universidades. Y dado que he llegado un pelín tarde, ya lo siento, al principio supongo que todo lo que estás comentando es normativa europea. Sí. Todo esto que al final la ley de firma electrónica fue una transposición de la normativa europea. En este caso, ¿ha habido acuerdos ya transnacionales para que la normativa europea se aplique al otro lado del charco o viceversa? Lo digo todo sobre el tema de que al fin y al cabo Santander Universidades es un proyecto global. La CEA del Santander se busca que en ese sentido también sea una CEA global y con validez, de manera que el Santander ayude a las universidades en ello. Pero claro, si la ley al otro lado del Atlántico es diferente de la ley que tenemos en este lado, pues será por tener una consideración sobre ello. Bueno, luego tengo otra, pero esa ya la dejo para más adelante. Vale, yo muy brevemente, efectivamente, o sea, aquí yo creo que hay dos elementos, como tú decías, muy importantes. Por un lado, cuál es la filosofía del Santander, que eso Marcus también lo podrá ampliar, pero cuál es la filosofía del Santander frente a este reglamento europeo. Yo creo que aquí hay un paso muy importante que ha dado el banco, que es la involucración de firma profesional para tener la capacidad de prestar esos servicios de manera global y sin la limitación territorial que puede suponer la emisión en el ámbito europeo. Es decir, la vocación del banco es emitir estos certificados con la posibilidad, con la facultad de que puedan ser utilizados en distintas jurisdicciones y en distintas regiones, y ya se está trabajando en ello, en países concretos y con la ambición de, en el plazo más corto posible, cubrir una amplitud significativa de países. Y luego, por otro lado, el papel que tiene el reglamento comunitario que estamos comentando, fundamentalmente yo lo veo en el ámbito de Europa, obviamente, como una exigencia, y en el ámbito de Iberoamérica o Latinoamérica como una referencia que yo creo que puede ser
acogida, como en su momento pues en algunas jurisdicciones como Chile o como Argentina, pues se intentó, se aprendió o se utilizó como referente la regulación española o la regulación europea, y en ese sentido pues también puede ser en esta ocasión, dado que el cambio es transversal, el paso de la directiva al reglamento supone un cambio muy importante en cuanto a la estrategia, al menos de la Unión Europea, es decir, supone pasar de una libertad absoluta que ha generado ciertos escándalos y ciertos fallos de seguridad a un mecanismo de mayor control que se supone que generará más confianza en el usuario e impulsará el uso de los servicios de confianza digital y de firma electrónica, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cambio es importante y creo que es bueno al menos tener unas pinceladas de por dónde ha evolucionado la regulación europea. Entonces, la respuesta a lo que tú dices es que yo creo que esto sí que estamos al comienzo de un camino. Obviamente esto se ha entrado en vigor hace muy poquito, pero que cambiará muchísimo, yo creo, en los próximos años la forma en que estamos entendiendo la firma electrónica. Porque para empezar, ya no hablaremos de firma electrónica, sino que hablaremos de confianza digital, de identificación digital, y abarcaremos operadores que a lo mejor hasta ahora ni siquiera nos habíamos planteado que estaban ahí. Es decir, un Facebook con Facebook Connect puede llegar a estar sometido, por ejemplo, a esta normativa, ¿no? Como ejemplo de lo significativo del cambio, ¿no? En cuanto a, bueno, simplemente por resumir y ya, si queréis, iniciamos turno de preguntas. Se regulan los sellos de tiempo electrónico, como os decía, como una forma de obtener una presunción legal de la garantía de la exactitud de la fecha y hora, la autenticación de los sitios web, que ya hemos mencionado, y también las notificaciones electrónicas como un mecanismo para poder comunicarse por esos medios con garantías legales, ¿no? Por supuesto, se establecen obligaciones específicas para los prestadores de servicios cualificados, entre las cuales, por ejemplo, destaca la necesaria gratuidad del acceso a las CRLs o a las listas de revocación de certificados, cosa que hasta ese momento, pues en algunos países, como en el caso de España, con los certificados de la Fábrica de la Moneda y Timbre, no estaba claro, o esos operadores no estaban dando un acceso gratuito, ¿no? En el ámbito de los servicios públicos hay una interoperabilidad reforzada. Y luego quiero destacar también un elemento que es la entrada en vigor, y quizá es uno de los puntos débiles de este reglamento, porque ha generado una expectativa muy alta, pero tiene una entrada en vigor escalonada que hace que realmente los elementos más sustanciales del reglamento no vayan a estar en vigor hasta julio de 2016. ¿Qué está ocurriendo en este ínterim, en este periodo transitorio? Pues que hay algunos países como España, que están siendo muy prudentes, por miedo posiblemente a la responsabilidad que como administración pública puedan asumir, están siendo muy prudentes en su aplicación del reglamento y todavía se limitan a la regulación anterior, a la ley de firma electrónica, y cosas que están previstas, como por ejemplo la firma electrónica centralizada, no están permitiendo que sean explotadas por parte de operadores españoles en este caso. En cambio, otras jurisdicciones como la italiana, como la griega, están siendo mucho más ágiles, se están adelantando al futuro escenario que estará vigente en julio de 2016 y están compitiendo, haciendo que las distintas jurisdicciones compitan entre sí por la captación de usuarios de servicios de confianza digital, ¿no? Entonces ahí vamos a ver qué pasa, pero si no cambia el criterio del regulador, que es posible que cambie en los próximos meses, pues lo que ocurrirá es que algunos países de la Unión Europea aprovecharán este periodo como un elemento para obtener una ventaja competitiva, ¿no? Por otra parte, la hoja de ruta es larga, queda un montón de actos de delegación, como comentaba anteriormente, que tienen que ser desarrollados por parte de la Comisión Europea, y donde se irá técnicamente, poco a poco, aterrizando los conceptos que vienen determinados en este reglamento europeo, ¿no? Entonces, como conclusiones, y si queréis ya pasamos al turno de preguntas, va a haber muchísimo más control hacia los prestadores, lo cual puede redundar en mayor seguridad para los usuarios. Va a haber una mayor responsabilidad para los Estados miembros,
y por tanto en el caso de España ya se está demostrando, están siendo mucho más prudentes a la hora de permitir determinadas actividades sabiendo que pueden ser responsables. La Comisión Europea gana peso específico como supervisor central de los servicios de confianza digital, y en el medio plazo el beneficio básicamente será la interoperabilidad real entre los distintos operadores. Entre medias de todo esto, como digamos, contrastándolo con la situación de mercado, y con eso yo cerraría, creo que hemos pasado de un entorno donde de la firma electrónica solo hablábamos los abogados, pero luego no se detectaba en la práctica, en el mercado real, usos efectivos masivos de la firma electrónica. Hemos pasado a un contexto donde, teoría del péndulo, nos encontramos con que los directores financieros de las empresas, las áreas de negocio, identifican oportunidades en la firma electrónica y en los servicios de confianza digital para el ahorro de costes, para la reducción de plazos de ejecución de determinadas actividades a realizar online, y bueno, a veces no con todas las garantías jurídicas, a veces no teniendo en la cabeza más el driver económico que el driver jurídico. Esto es lógico, pero probablemente en la mitad esté la virtud, y a eso aspiramos todos, y en los próximos años nos encontraremos, si todo va bien, y ojalá sea así, una sana interacción entre el interés del mercado por acoger este tipo de servicios y el interés de los abogados por reducir el riesgo de nuestros clientes, y que esto en definitiva sea un respaldo importante para el incremento de las transacciones electrónicas con seguridad. Y nada más, dejamos, si os parece, 5 o 10 minutillos para preguntas y comentarios. Muy bien, pues Raúl, primeramente muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias por tu presentación, por todos los conceptos que nos pasas. Así que ahora, como comenta Raúl, empecemos la segunda parte, la parte de preguntas y respuestas, que como os comenté al principio, yo voy a dar voz a todos, ahora a la vez, pero importante tener en cuenta que tenemos a más de 40 participantes conectados. Esto es muy positivo. Pero también tenemos que policiarnos con ruidos a nuestro alrededor, background, este tipo de cosas que puede fastidiar también la parte de preguntas y respuestas. Pero yo prefiero arriesgar y dar voz a todos y que tengamos aquí una conversación buena. Tener en cuenta en vuestras preguntas que está conectado, por supuesto, está Raúl Rubio, con todas las informaciones que os ha pasado en la parte legal del tema. También tenemos a Patricia Escobar, de Firma Profesional, que también nos puede comentar de su solución. También tenemos a los observatorios aquí, como habéis visto, está Jorge Lanza, está también Tiago de la Federación Fluminense, y que también nos puede asesorar desde el punto de vista técnico. Y están aquí también 30 y casi 40 universidades de muchos países que también nos pueden comentar o contar su punto de vista como usuario de la solución. Vale, así que a partir de ahora, a ver cómo... Raúl, por favor, si me puedes devolver aquí, yo voy a tomar aquí el control otra vez, sí. Para que pueda dar voz a todos. Y ahora sí, ahora todos ya podemos hablar, ¿eh? Poco a poco. Ahí. ¿Usted me queda diciendo bien, pues? Ya, mañana queda, ¿vienen? Pero no sé si yo estoy un poquito antes ya. Y puede estar con Andrés. Hola. Le tomamos rápidamente las fotos de los documentos porque los bases. ¿A dónde estoy? 9:30, ¿le parece? Bueno, disculpa, así que hemos intentado aquí, volvemos a la metodología anterior, que había gente aquí que estaba conectada a otra llamada al mismo tiempo, pero en todo caso seguimos la metodología aquí del chat. Y ya vemos aquí preguntas, está aquí la pregunta de Juanjo de la Universidad de Murcia. Yo te voy a pasar voz solamente a ti, Juanjo, para que preguntes, en vez de abrir a todos. Aquí está. Sí, Juanjo, adelante, ya puedes preguntar. ¿Sí me oyes? Sí, te escuchamos, sí. Vale, no, bueno, lo comentaba por el chat, ha comentado que a partir de ahora los prestadores van a estar obligados por esa normativa
al acceso gratuito de esas CRLs. ¿Hay una fecha, puesto que hay una dilación en el tiempo y de aplicación de esa normativa hasta 2016? ¿Se ha establecido algún plazo para ese servicio, por ejemplo? Realmente la fábrica hoy por hoy está, está en un cruce de caminos, no tiene que tomar hasta donde yo es una decisión que es defender o mantenerse como un prestador de servicios de firma electrónica para entornos cerrados de usuarios, sí, en cuyo caso podría seguir, digamos, operando como lo ha venido haciendo hasta ahora, cobrando por las CRLs, o dar un servicio que sea interoperable con otros países de la Unión Europea y que, por tanto, deberá publicar gratuitamente sus CRLs. Entonces, hoy por hoy la realidad es que eso todavía no es obligatorio, porque todavía hasta 2016 estarán sometidos, si no cambia la ley de firma electrónica, pues estarán sometidos al régimen actual, ¿no? Entonces, pasado ese plazo, no es automático. Los prestadores que ahora mismo están operando tendrán un plazo de 1 año para emitir una serie de informes, y pasado ese año el regulador podrá aprobar su incorporación en la lista de confianza como prestadores cualificados o no. Y en ese proceso es donde la fábrica se tiene que retratar e identificar si va a querer operar bajo el marco del reglamento europeo o buscar otro tipo de alternativas donde pueda seguir cobrando por las CRLs, pero obviamente con una interoperabilidad mucho más limitada. Bien. Oye, Raúl, estoy todavía con audio, ¿no? Sí. No, quería aprovechar, ¿cómo afecta esta normativa a la reciente solución que se ha aportado respecto a @firma? Arroba clave, que quieren que sea un elemento identificador y un poco supla en algunos casos la parte de autenticación en el cliente. El proyecto clave, el proyecto clave, hasta donde yo sé, uno de los problemas que tiene es que es incompatible con esa visión que tiene el Ministerio de Industria de entender que el dispositivo de firma tiene que estar bajo el exclusivo control físico del firmante. Entonces, hoy por hoy, el Ministerio de Industria se está agarrando a esa interpretación de la ley para no reconocer en los certificados que se van a utilizar en el programa clave como certificados cualificados. Válido. Pero fíjate que entra en contradicción, porque el Ministerio de Hacienda ya lo está considerando como un certificado válido. De hecho, yo correcto. En producción. Y el MinHub también. Entonces, claro, el MinHub también. Entonces, ¿cómo se come esa contradicción? Hasta donde yo sé, es muy probable que en los próximos meses se modifique la ley de firma electrónica para dar cabida a esa interpretación que tienen estos dos ministerios que has comentado. Correcto, gracias. Y luego, con respecto al proceso que veía también en el chat que se comentaba, el tema de la publicación de la CA del Santander en la lista de @firma, ahora mismo el trámite está tramitándose el expediente del cambio de CA en el Ministerio de Industria. Se ha requerido al banco la aportación formal de una serie de documentos, y entre ellos uno de los elementos clave vuelve a ser este tema del dispositivo seguro de creación de firma, ¿no? Entonces, en paralelo, digamos, se está produciendo los cambios legales, pero también se está tramitando el expediente, y en los próximos meses, en el próximo mes, estamos esperando que se publique ya la CA del Santander en la lista del Ministerio, y será casi automático, a las pocas semanas se publicará en @firma. Vale, muy bien, gracias. Nada. Y con otros países, también por avanzar un poco, estamos trabajando específicamente en Chile y en México para que los certificados del Santander emitidos o gestionados por firma profesional sean válidos inicialmente, al menos en México y en Chile. La normativa en el caso de México de firma electrónica, según nos comentaban nuestros compañeros de legal allí, es distinta en función de los ámbitos de uso. Entonces, pues en el ámbito laboral hay una regulación, en el ámbito
mercantil otra, etcétera, con lo cual no hay, como podría ser en España, no hay un mecanismo para obtener una validación global de esos certificados para todo tipo de procesos, pero se va a trabajar para que se pueda utilizar en la mayoría de procesos, ¿no? Y en el caso de Chile, igualmente. Raúl, ¿Sí? Soy Jorge otra vez. Una pregunta adicional. Es sobre los certificados de funcionarios, ¿vale? Bueno, la mayoría de del personal de las universidades últimamente ya están empezando a utilizar mucho ese certificado. Y el tema es, o al menos traté de comentarlo con la gente de CNMT, y me comentaron que en principio no es el mecanismo que tienen, pero claro, la TUI, todos sabemos que es firma, ya estoy yo con lo de firma reconocida, bueno, es el evento de firma, sí, reconocida, ¿no? Sí. Entonces, la cuestión es, ¿habría la posibilidad de que desde el Ministerio permitieran de alguna manera que las claves se generaran dentro de la propia TUI para luego a partir de ahí generar el certificado de funcionario? Lo digo para A ver, la política que se ha elaborado en el contexto de colaboración con firma profesional cubre, una de las políticas cubre precisamente la emisión de certificados de funcionario público. Entonces, aquí el elemento que en algunos casos están exigiendo las administraciones públicas es que la función de registro, es decir, la identificación presencial del funcionario, la realice a su vez un funcionario que tenga esas competencias. En este caso, pues en el caso de las universidades, ¿no? Entonces, no tanto, o sea, a mi juicio no sería tan relevante el hecho de dónde se genere el par de claves, sino de quién haga la función de registro. Y eso, pues en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Murcia, pues ya se está contando con que sea la propia universidad quien pueda hacer esa función de registro para que los certificados que se emitan en el contexto de la TUI por el Santander sean utilizables al mismo nivel que los que se están utilizando por la FNMT. Luego el otro elemento, que es que los certificados de la FNMT se puedan insertar en la TUI, aquí, hasta donde yo sé, tampoco hay un problema legal. Lo último que yo identifiqué hablando con Vicente Prior es que había un problema más bien práctico de que la FNMT modifique sus políticas para que se pueda llevar a cabo esa inserción de las claves en una tarjeta como la TUI. Pero es una cuestión no jurídica, sino de voluntad de la fábrica de dar ese paso. Tenemos una pregunta también, Raúl, de Jorge Donos, de la Universidad de Murcia. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Marcus. Hago un inciso antes de hacer la pregunta. Nosotros estamos haciendo generación de los certificados de la FNMT en la tarjeta. Técnicamente, gracias a que Firefox nos lo permite. No sabemos muy bien lo que diría la fábrica o no. La fábrica antes lo tenía para su tarjeta, pero ahora no lo han quitado. Entonces nosotros lo estamos haciendo. Así que invito a que cualquiera de los asistentes que tenga dudas sobre la TUI y los certificados, que se ponga en contacto con nosotros. También ahí tenéis mi correo. Y os decimos por lo menos lo que sabemos o lo que estamos haciendo, ¿vale? La pregunta que iba a hacer a Raúl, bueno, pues nuestra experiencia con @firma no es maravillosa, vamos a decir. Incluso nos hemos llegado a plantear que si es obligatorio aceptar las diferentes TSLs a nivel europeo, llegar a parsearlas nosotros. No sé si me entienden. Entonces, a ver, lo lógico va a ser @firma los que centralicen las TSLs. No sé si entiendes por dónde voy. Perfectamente. Yo distinguiría dos ámbitos: el ámbito de las administraciones públicas, o incluso el ámbito de la Administración General del Estado, de la AGE, y el ámbito privado, del sector privado, o incluso otras administraciones. Lo que parece es que la Administración General del Estado se va a apoyar en @firma, es decir, como una de las herramientas más de impulso de la administración pública al nivel de la AGE. Como en definitiva @firma
lo que es la herramienta de validación para los distintos organismos de la Administración Pública a nivel general, de la Administración General del Estado, pues ellos, digamos, van a tender a dotarse de ese recurso, aunque obviamente no es un recurso obligatorio para otros ámbitos, ¿no? Para otros contextos. Entonces, muchas comunidades autónomas están utilizando @firma porque es una solución práctica, que les encaja, que no les genera coste, etcétera. Lo hacen libremente y podrían cambiar perfectamente. Y luego a futuro, con el nuevo reglamento plenamente en vigor, lo que se creará es algo parecido a lo que es hoy en día la función que tiene atribuida la SETSI, la Secretaría de Estado para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. Como os decía antes, como va a haber un supervisor europeo para temas de confianza digital, habrá que establecer un supervisor nacional, que muy probablemente, aunque eso entiendo que hoy por hoy no está decidido, muy probablemente será la propia SETSI o algún tipo de organismo que se cree bajo el paraguas del Ministerio de Industria, ¿no? Entonces, si eso es así, esas listas de confianza las publicará ese supervisor y no @firma. Y @firma será un usuario más de esas listas de confianza europeas. Eso parece el camino previsible. Lo que pasa es que todo esto obviamente está por desarrollar. Vale. Entonces, se me ocurre aquí una cosa y es lanzar un poco la pelota a Santander, porque aquí hay muchas universidades TUI que son privadas y que no tienen acceso a @firma. Sí. Entonces creo que podría ser bueno, igual que tenemos o que estamos trabajando para tener una CEA común, pues trabajar para tener un servicio como si fuese @firma, de servicio de validación o de sellado, etcétera, a nivel común. Sí, tiene todo el sentido, desde luego. Y además también eso mismo en el contexto internacional, para que eso tenga un valor no solo país a país, sino en las relaciones entre distintas universidades de distintos países. Yo lo veo muy positivo, Jorge. Yo lo tomo aquí para trabajar internamente, discutirlo con Vicente. Yo lo veo muy positivo. Yo creo incluso que esto sería un tema muy interesante para tratarlo en pocos días, cuando muchos de nosotros estaremos en Chile para el tercer Congreso Internacional de la TUI, que será en Valparaíso este año. Previamente al Congreso, esto no sé si lo sabéis, pero previamente al Congreso, también en Chile, estaremos reunidos Santander y los 5 observatorios, justo para repasar esos temas, para asegurarnos que estamos bien posicionados desde el punto de vista de la TUI, de firma electrónica, de APP TUI, todos esos puntos que tratamos que aporten el máximo valor posible a las universidades. Y creo que es un tema que tiene que estar en la agenda del día, en la orden del día, o sí. Aprovecho para comentaros también que como nos quedan pocos minutos para las 5 y la idea tampoco es extendernos demasiado, lo principal es que tengamos muchos webinarios, pero siempre con un contenido sucinto, que la gente se sienta confortable para conectarse, porque la gente sabe que no nos pasaremos de 1 hora. Así que me gustaría mucho agradecer a Raúl Rubio por su participación, por su ponencia estupenda, por el material comentar que todo el contenido, no solamente la presentación de Raúl, si te parece bien Raúl, también la propia ponencia, así que la grabación de las preguntas, de las ponencias, la vamos a colgar en nuestra comunidad. Perfecto. La comunidad Santander TUI, que tenéis todos acceso. Si hay alguien que no tenga acceso, por favor enviarme a mí o a Vicente Prior un correo para que eso demos acceso enseguida. Los contenidos estarán colgados allí. Y agradecer también a Firma Profesional, a los observatorios que se han conectado. Y a Ana Alemán me ha ayudado a contar aquí, son 48 participantes, así que más de lo que había contado yo, 48 participantes. Así que me gustaría agradecer al interés de todos y que tengamos más y más webinarios. Vuestras sugerencias de temas futuros que podamos tratar también son muy bienvenidas. Vale, así que con eso damos por finalizada el webinar.